Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestros ejercicios de recursividad con cadenas. En este caso vamos a resolver un ejercicio un poco parecido al anterior, con una cierta particularidad, ¿no? Si podríamos decirlo así. Entonces, leemos. Las frases encierran secretos algunas veces a través de la mnemotecnia. Las palabras son poderosas a la hora de transmitir y más aún si se encierra información adicional oculta. En este ejercicio se quiere saber si una frase camufla de alguna manera la existencia de algún valor numérico. Se dice que una frase camufla un valor numérico si la cantidad de vocales de palabras coinciden con el valor de los dígitos del número, considerando y respetando el orden de aparición. La mnemotecnia consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. En este problema, en este problema se usan frases para recordar números, ¿no? Hay un pequeño error de escritura. ¿Qué más? Por ejemplo, si se tiene la siguiente frase que dice que es una frase mnemotécnica para recordar ese determinado valor. Una amiga es amiga fiel cuando te abaniquea y te aguanta todo, todo, ¿no? En este caso dice es mnemotécnica para el número, para ese número, porque las palabras que tienen la frase tienen tantas vocales como el número al que se les asocia. Es decir, una tiene dos vocales que corresponde al primer dígito. Amiga tiene tres vocales que corresponde al segundo dígito. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si se tiene la frase que es también mnemotécnica que corresponde al valor mostrado, los murciélagos dicen que son peligrosos. No lo creo. Por lo menos no tanto como los seres humanos. Wow. En ese caso, vemos que también coincide con la mnemotecnia para recordar este valor numérico, ya que por las cantidades de vocales es posible representar este valor numérico. Entonces la siguiente frase no es mnemotécnica, ¿no? Los murciélagos dicen que son peligrosos, no lo creo, por lo menos no tanto como los seres humanos. Wow. En ese caso, la última palabra tiene cuatro vocales y lo que nosotros necesitamos en realidad es representar tres, ¿no? Y esa sería un poquito la razón por la cual no sería mnemotécnica, ya que no se puede encontrar los valores de los dígitos del número en en las vocales de las palabras en el orden requerido, ¿no? Esa es la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos podido encontrar una palabra que tenga tres vocales, ¿no? Que es la última. La frase que se tendrá como dato de entrada utiliza letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y algunos otros símbolos que ayudan a la lectura de una frase. Para fines de este problema no se usan la ñ, ni minúscula ni mayúscula, acentos ortográficos y tampoco se tienen dos o más símbolos de puntuación seguidos. Considerando una frase como la que se ha descrito y un número, realiza él o los métodos recursivos para determinar si la frase es mnemotécnica del número. Puedes asumir que el proceso para saber la cantidad de vocales de una palabra ya está realizado, ¿no? Esto ya es... nosotros sí lo vamos a realizar porque tenemos tiempo, ¿no? No estamos en ninguna evaluación. Cuidado, no todas las cadenas son palabras. Debes tener cuidado con los símbolos de puntuación y o separación a la hora de razonar tu solución. ¿Ok? Esta es un poquito la explicación. Pueden ir pausando el video para leer más a detalle si así gustan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Bueno, acá ya habíamos resuelto la anterior variante de este ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar ahora? Un public boolean mnemotécnica de una
frase y de un número. Entonces este de acá va a ser nuestro método que dé solución. De momento voy a decir que va a dar un false para ver si no me he equivocado. Sí. Este de acá le vamos a poner mnemotécnica vocales para que no haya confusión con nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? La frase puede contener muchos signos de puntuación. Y a lo que nosotros tenemos que apuntar es analizar palabras. Entonces fácilmente uno podría decir, podemos separarlo por espacios usando un método split, que es de la clase string, pero en realidad eso no contempla los signos de puntuación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer manualmente todo ese proceso de separar las palabras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En un método privado, sobrecargado además, ¿no? Entonces, este método que va a dar la solución, le tengo que mandar la frase, le mando un índice que es donde va a empezar a analizar la frase, una cadena vacía que es donde voy a ir acumulando la posible palabra a analizar, el número y un 0. Ese 0 va a ser para ir avanzando sobre el número. Una vez teniendo todo eso, comenzamos y le digo private boolean mnemotécnica vocales, y acá recibo la frase, recibo la posición, recibo la posible palabra, recibo el número y recibo la posición del número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues fácil, tenemos que seguir analizando de la misma forma que hacíamos con el tema de el mnemotécnico para longitud de una palabra. ¿Cómo hacemos eso? Nuestro caso más fácil, ¿cuál sería? Recordemos que nuestra misión en este ejercicio es saber si todos los dígitos de este número de alguna forma han sido contenidos en la frase. ¿Cómo podría yo darme cuenta de eso? Con esto. El índice de J, si en algún momento llega al final de la cadena número, pues entonces yo podría decir que he analizado satisfactoriamente todos los posibles valores de mi número en la frase. Entonces, si J llega al final del número, entonces mi respuesta es true. Lo he logrado. Caso contrario, ¿qué pasa? En el caso contrario, que yo no haya podido llegar aún a la cadena, digo al final de la cadena número, tengo dos posibilidades. Una, que no haya terminado de analizar la palabra, o dos, de que haya terminado de analizar la palabra y pues que no haya cumplido. Vamos a hacer el primer caso. Nuestro primer caso es si todavía tengo que analizar la frase. Entonces, ¿cómo hago eso? Me creo un char y digo, este char va a ser el carácter en la posición I de la frase. ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado? El enunciado decía, no toda cadena es una palabra. Entonces, todas las palabras están compuestas de letras. Si alguna de estas contiene algún elemento distinto de letra, entonces significa que ya no me sirve. Por lo tanto, si este carácter es letra A, si es letra, significa que estoy yendo por buen camino. Entonces mi respuesta la voy a ir a obtener de llamar a mnemotécnica vocales con mi frase, esta vez avanzando una posición y considerando este carácter como parte de mi palabra, ¿no? Número no se afecta en nada y tampoco su índice,
porque en realidad no lo he analizado, ¿no? No he hecho nada con el número. ¿Qué pasa si me encuentro algo distinto de una letra? Si me encuentro algo distinto de una letra, eso va a implicar de que he encontrado una nueva palabra. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer con esa nueva palabra? Pues analizarla, ¿no? Y tengo que hacer, en este caso, contando sus vocales. ¿Cómo hago eso? Si he encontrado algo distinto de una palabra, digo, mi dígito, el dígito que yo quiero revisar, ¿no? Porque tengo que ir comparando dígito por dígito de este número, va a ser integer parse int, la transformación a un entero de el dígito en la posición j de mi número concatenado con una cadena vacía. Esto lo explicamos en el video anterior de que parseInt trabaja con un string y este método me devuelve un char. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de convertir un char a string? Simple, con una concatenación a una cadena vacía. Una vez hecho eso, tendría que decir si de esta palabra que he encontrado la cantidad vocales es igual al dígito. Si es igual, entonces he logrado identificar un número, uno de los dígitos de mi número. Por lo tanto, tendría que ir a revisar el siguiente. ¿Qué pasa si si no ha coincidido? Pues esta palabra no me ha servido y tendría que ir a revisar con la siguiente posible palabra, pero el mismo dígito. Entonces, ¿cómo decimos eso? Mi respuesta se va a reducir a mnemotécnica vocales con mi frase. Avanzo una posición en mi frase porque, quieran o no, ¿dónde está? Hemos revisado una posición, entonces avanzo una. Mi palabra, como ya la he utilizado, se vacía y mi número, mi cadena número se mantiene, pero si en este caso he podido constatar esta igualdad, significa que mi índice de mi número tiene que avanzar una posición. ¿Qué pasa si no? Si no, pues mi respuesta se va a reducir a mnemotécnica vocales con mi frase, avanzando una posición. Esta palabra no me ha servido, así que la borro. Mi número se mantiene y J se mantiene, ¿no? Es como que acá estoy revisando el dígito J. Si ha coincidido, entonces tengo que ir a revisar el J más 1. Si no ha coincidido, pues tengo que ir a ver si es que coincide con algún otro, ¿no? ¿Qué más? Esto sería en el caso de que todavía tenga caracteres por revisar en mi frase. Todo eso. Ahora, ¿qué pasa si es que yo he llegado al final de mi frase, ¿no? Porque puede ser de que yo haya terminado de analizar mi frase y no haya terminado de analizar el número, ¿no? Puede ser que se dé un caso como este, ¿no? Que mi frase sea hola y mi número sea un número más grande, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo una palabra y acá tengo un montón de dígitos, obviamente no voy a poder, lograr el objetivo, ¿no? Así que, en este caso, quien va a terminar de analizarse antes va a ser la frase. Así que yo tengo que preguntar si he llegado al final de la frase, length. Si he llegado al final de la frase, ¿qué hago? En este caso, por ejemplo, si fuera 2 acá, la palabra hola sí cumple para el primer dígito, sí cumple, funciona correctamente. Pero para nosotros eso, ¿qué significa? Que si yo llego al final de la frase, tengo acá guardada una palabra, ¿no? Que no he analizado, que posiblemente no he analizado, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero acá nosotros nos vamos a asegurar. ¿Cómo me aseguro? Pues hago lo mismo que esto. Hago lo mismo.
Entonces acá lo que yo tendría que decir es, si he llegado al final de la frase, pero no he llegado al final del número, puede de que en el mejor de los casos esté en la última palabra y en el último dígito, ¿no? Entonces hago un análisis extra. Y sería hacer la misma comparación, vacío mi palabra y avanzo una posición. ¿Qué va a suceder? En este caso, como ya no voy a llegar como puede que llegue o no llegue al final, lo que tendría que hacer es que todo esto sea un else if y menor a frase.length. Correcto. En este caso, ¿qué sucede? Si yo he terminado de analizar la palabra, tengo dos opciones. Una de que esta justo sea la última palabra que me lleve a lograr esto. Puede que sí, puede que yo esté analizando la palabra con el último dígito y que justo coincida. Ahora, puede de que esto no se cumpla, ¿no? Que no hayan coincidido con el dígito, en cuyo caso, como ya no tengo más frase por revisar, mi respuesta sería un false, ¿cierto? Entonces, si es un false, yo estaría teniendo acá un segundo caso base. ¿Qué pasa si es que yo he logrado coincidir, pero había sido con un dígito de en medio, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, hola ha coincidido con este. Entonces, hola, la frase ya ha terminado, pero el número todavía tiene dígitos por revisar. Entonces, no puedo entrar acá. ¿Por qué? Porque J no ha llegado al final. ¿Qué pasa con I? I no ha llegado al final. Entonces, automáticamente va a intentar analizar todo esto. ¿Qué va a suceder? Pues, si ya no hay más letras por analizar, no tendría que yo hacer nada. Entonces acá la condición es, si yo llego al final, hago un último análisis. Si todavía no llego al final, entonces voy concatenando y concatenando. Pero si ya me he pasado, entonces mi respuesta es false directamente. False. Listo, y acá me falta un return res. Acá me falta el método cantidad vocales. Entonces public int cantidad vocales de un string s. Esto va a ser return cantidad vocales de s, 0. Como hago esto, pues private int cantidad vocales string s int i. Y lo que tendría que decir es que mientras i sea menor a s.length, ¿qué hago? Lo que yo tendría que hacer es decir si s.char at en la i es vocal, entonces yo acá res, a mi respuesta le voy a decir que sumo 1 más todas las vocales que encuentre en mi cadena hacia adelante. Caso contrario, mi respuesta va a ser mi respuesta va a ser la cantidad de vocales de mi cadena viendo hacia adelante. Si llego al final de mi cadena, pues mi respuesta va a ser 0. Return res. Y me faltaría aquí un private boolean es vocal con un char c. Y lo único que tendría que decir es return si c es igual a a. Esto de acá lo voy a poner todo en minúscula. To lowercase. Todo en minúscula para no hacer un doble análisis de minúscula a mayúscula. Que al final lo único que nos importa es saber si hay vocales o no, ¿no? Entonces si C es una A o si C es una E o si C
es una I, o si C es una O, o si C es una U. Listo. Y compila. Bien, explicación de esto pues sería simplemente como un for iterando sobre cada carácter de la cadena. Esto es importante decir que la cadena la estoy volviendo toda minúscula, entonces acá lo único que le va a llegar es una cadena en minúscula. Por eso este método es vocal, simplemente comparo las minúsculas. Y creo que no me he olvidado de nada, entonces a ver, probemos. Primer parcial. Y acá ya tengo los ejemplos, ¿no? Entonces este es el primer ejemplo que, como ven, para este número tendría que dar true. Y mnemotécnica vocales, me pongo mi frase, pongo el número y me sale false. ¿Por qué? A ver, mnemotécnica vocales, tal y cual, bien, el error que surgió fue por acá. Sin querer le puse acá que sea i, y por eso me estaba dando false. Pero con un O ya todo funciona de maravilla. Entonces aquí probemos. Mnemotécnica, no, mnemotécnica frase. Con esto me da true. De ahí no he cambiado nada más, todo estaba correcto. Si nos fijamos mnemotécnica vocales, la frase, el número y me dice true. Si nos fijamos, este de acá por si acaso tendría que salir false. Entonces, mnemotécnica vocales, nuestro número y sale false. Entonces, como ven, está correcto. Nuestro análisis estaba todo bien. En lo único que hemos fallado, o bueno, yo he fallado, ha sido por un error de dedo. Acá que por haber puesto el operador equivocado, todo el ejercicio estaba saliendo mal. Pero nuestro análisis, que era la parte recursiva, parte básica, todo salió correctamente. Bien, eso sería todo. Mil disculpas por el error de dislexia, dislexia de dedo. Muchas gracias por ver y hasta luego.